agradezco la participación de todos. Nosotros, esta charla surgió, en verdad se había planificado hace mucho tiempo una reunión acá en Chile con nuestros clientes de Chile a la luz de lo que fue el estallido social, una situación política, económica y social que viene de mediados de octubre del año pasado, donde ha impactado fuertemente a la economía y a la organización de las compañías. Nosotros organizamos un desayuno con las empresas que trabajan con nosotros, y a la luz del estallido de esta pandemia del coronavirus y el COVID-19, nosotros nos pareció importante, o sea, que el tema de esta charla se hacía aún más relevante en el contexto actual, y lo adaptamos con las medidas, las situaciones que debíamos manejar frente a este nuevo contexto del coronavirus. Esa charla se llevó a cabo la semana pasada, en el horario que estaba programado acá en Chile a las 9 de la mañana, que eran las 7 de la mañana en Perú y Colombia, y tuvo tan buena repercusión, y además me empezaron a solicitar de los demás países que decidimos repetirla en esta semana en un horario que fuera más conveniente para esos países, para Perú y Colombia. Por eso estamos repitiendo. Inclusive el desarrollo de la última semana trae una serie de insights que voy a compartir con ustedes a lo largo de esta presentación. Me presento, mi nombre es Augusto Hermo, yo soy el responsable global por la empresa de consultoría y placement del Grupo DNA. El Grupo DNA es una empresa formada por 5 empresas. DNA Human Capital, que es nuestra empresa de reclutamiento y selección, orientada a Middle and Top Management, que fue la primera empresa del grupo que nació acá en Chile. DNA Outplacement, que es la que yo lidero a nivel global. Somos inclusive partners de OIGP, Outplacement International Global Partners. Después, Show Me the Money, que es una empresa orientada a los estudios salariales a través de una plataforma digital de inteligencia artificial y crowdsourcing. Genes, que es nuestra plataforma digital para la autogestión de la transición profesional, y la última empresa adquirida por el grupo, que es The Bonding, que nos permite hacer reclutamiento y selección a través de afinidad cultural y matching cultural. Hemos visto, sobre todo en Latinoamérica, algunos países más o menos, que nosotros veníamos ya en un contexto político, económico y social enraecido, y con el advenimiento de la actual pandemia del COVID-19, ha tenido un impacto importantísimo en las economías. Nosotros hoy día llevamos aproximadamente 460.000 contagiados en el mundo, con más de 20.500 muertos. Solo en América Latina tenemos 4.700 contagiados. Las bolsas, Wall Street, si medimos desde el 19 de febrero, ha caído más del 30%, las bolsas latinoamericanas más del 35%. O sea, hay un proceso importante, ya sea de destrucción de valor, que nos obliga a reorganizarnos, y también hay elementos de sobrereacción. Manifiesta también cuál es la preocupación de las personas respecto a la organización productiva, a cómo se van a organizar las economías y demás, y también manifiesta el nivel de estrés que existe hoy día en el mercado. Frente a ello, se hace fundamental preguntarnos cómo nos vamos a organizar en nuestras empresas, cómo vamos a cuidar a nuestra gente, porque al final del día sabemos que el principal capital que tienen las organizaciones son sus personas, son sus colaboradores, es el equipo que lleva adelante esta empresa. Conversando con los presidentes, directores, CEO, gerente general, responsables de recursos humanos, vemos que algunos con más acento en un elemento o en otro. En términos generales, hay 5 elementos que hoy están puestos sobre la mesa. El primero y más importante es el cuidado de las personas, cuidar a las personas, cuidar a los colaboradores, cuidar a los clientes, cuidar a los prestadores de servicios, a nuestros proveedores, al final del día cuidar a la sociedad en general. El segundo eje fundamental que ha movilizado los equipos en el último mes, diría yo, es cómo asegurar la continuidad operativa en un contexto
de cambio tan importante. Y junto con ello hay una serie de situaciones que antes no existían y no estaban previstas, que abren oportunidades, porque se están abriendo oportunidades. Tenemos lo que está pasando con los aplicativos que facilitan el trabajo a distancia. Pensemos lo que está pasando con los proveedores, los servicios de Internet. Pensemos lo que está pasando con la farmacia, con la industria farmacéutica, así por delante. Entonces, eso nos exige tener flexibilidad en nuestros modelos de negocio, flexibilidad, adaptar nuestra propuesta de valor y así también mirar nuestra ecuación de valor. Y en línea con ello, también hay una serie de gastos que antes no estaban previstos o si estaban previstos en menor magnitud, que se hace súper importante en la agenda actual, así como también recursos que tenían mencionados para una operación y que hoy están ociosos. Entonces, el cuarto eje que está puesto sobre la mesa y que hemos observado en las compañías en general es cómo administrar y minimizar las pérdidas en un contexto como el actual. Y por último, quizás uno de los más fundamentales es no solo mirar la coyuntura, pero también estar atento a los riesgos que se abren, que no son solamente los riesgos sanitarios. Nosotros estamos viviendo un nivel de cambio, un impacto tal que no solo va a ser conjuntural, sino que va a dejar elementos y aprendizajes estructurales. Pensemos, por ejemplo, si con el advenimiento y la masificación del teletrabajo, finalmente las compañías encuentran una forma de operar mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más productiva, y descubren que eventualmente sus oficinas administrativas no necesitan seguir existiendo, o si sí necesitan seguir existiendo, con dimensiones mucho menores. Eso podría implicar un impacto en lo que es real estate importantísimo, que podría no estar contemplado. O sea, entonces también tenemos que abrir la ventana, abrirnos a evaluar cuáles son los riesgos que hoy están presentes y cuáles serían los cambios que a partir de acá podrían surgir para que nuestro modelo de negocios esté preparado. En nuestras conversaciones, estos han sido los 5 elementos que estuvieron presentes y que hacen parte de las charlas de lo que hoy debe estar en la mesa al momento de pensar en la gestión de los equipos. Y ahí entramos en uno de los elementos más importantes para la gestión de los equipos, que es la estrategia de comunicación. Sin duda, nosotros en contextos complejos como los actuales, en contextos de crisis, lo que necesitamos es un equipo competitivo, un equipo unido y un equipo positivo. La única forma de lograr eso es a través de una estrategia de comunicación. Pensemos que hoy las personas ciertamente están mucho más preocupadas porque el contexto se volvió incierto. Ahora, la buena noticia es que ya hace tiempo se habla de los contextos VICA o los contextos BUCA, ¿no? Que los contextos de negocios se han vuelto volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y tal vez lo que estamos atravesando ahora no es más que un proceso un poco más acentuado de los contextos VICA de negocio. Entonces, la primera oportunidad que tenemos acá es establecer estrategias de comunicación que permitan sostener con nuestros colaboradores que hoy gran parte está en la casa, en un contexto de mucha incertidumbre, de preocupación, de estrés, eventualmente de coordinación. La primera cosa que les puedo decir es comunicar siempre, establecer canales de comunicación bidireccionales que nos permitan no solo entregar información a nuestra gente, sino también recoger sus preocupaciones, sus sugerencias, que permita nosotros hacernos cargo de cómo podemos, sin querer sacar volatilidad, la incerteza, la complejidad o la ambigüedad de lo que estamos viviendo, construir una relación de confianza que permita a nosotros y a nuestra gente sostener el proceso y atravesar este proceso juntos.
En ese orden de ideas, el primer elemento es la transparencia. Nosotros ciertamente tuvimos, tenemos y tendremos que tomar medidas en nuestras organizaciones. El cambio de contexto lo requiere, lleva a tener que tener esa flexibilidad. Por lo tanto, al momento de tomar las medidas, no dejemos de tomarlas, tomémoslas, pero al momento, pero uno, comuniquémoslo. Dos, contemos el contexto, por qué se toman las medidas que se toman. Tres, contemos para qué estamos tomando las medidas. Transmitamos cuáles son los propósitos. Si estamos tomando medidas de teletrabajo o medidas de seguridad, digamos, mira, lo que ha pasado es que el nivel de contagio incrementó y por lo tanto es nuestra responsabilidad asociado con los valores de la compañía cuidar a las personas. Y para cuidar a las personas se tomaron tales o cuales medidas. O por ejemplo, contarles, desde que inició esta pandemia a nivel en nuestro país, nuestros ingresos han caído un 60%. Por lo tanto, para mantener operativa la compañía, para no ir a la quiebra, tuvimos que desvincular tantos colaboradores y contarles lo que vamos a priorizar, las medidas que estamos tomando es para cuidar a estos colaboradores que estamos sacando y a los colaboradores que están saliendo. ¿Cómo vamos a cuidar los que están saliendo? Los vamos a cuidar su transición profesional, vamos a capacitarlos para buscar trabajo, vamos a entregarles tales beneficios, no sé, y a los que quedan, ¿cómo lo vamos a cuidar? Si tenemos que tomar medidas para bajar el sueldo, bueno, vamos a ajustar los sueldos de todos los colaboradores y los convocamos para ello, para garantizar la continuidad operativa y que de esta manera no tengamos que despedir gente. No sé, cada empresa tendrá la medida que se va a tomar. Lo importante acá es contar el contexto, ser transparente, por qué se está tomando y para qué se está tomando. Simplemente es rayar la cancha y contar cómo van a llevarse adelante tales medidas. Un poco el ejemplo que hicimos anteriormente, o sea, contarles cómo vamos a hacer. Cambió el contexto y nos lleva a tener que trabajar desde la casa, nos lleva a, estamos en cuarentena, entonces vamos a trabajar en estos horarios a través de estas herramientas. Esperamos que los equipos tengan reuniones semanales donde se van a hacer estos acuerdos y se va a hacer este seguimiento. O sea, seamos lo más comunicativos posible para establecer cómo se va a llevar adelante las actividades. Y por último, contemos qué se espera, qué será, cuál es la medida y qué se espera con ella. Esperamos que los colaboradores de tal área garanticen el proceso de pagos en finanzas o garanticen tales aspectos. O sea, lo que quiero transmitir es, en tiempos de teletrabajo, en tiempos de crisis, lo que nosotros necesitamos es convocar a nuestros equipos y hacer hacer más y mejores acuerdos. Y eso trae un desafío muy grande cuando hablamos de cómo trabajar desde la casa, cómo manejar el home office. Lo que nos hemos dado cuenta es que el desafío hoy día para llevar adelante el teletrabajo es sobre todo cultural. Las herramientas están ahí, la tecnología hoy está ahí. Sin embargo, lo que no están dadas son las condiciones culturales de las organizaciones para llevar adelante el teletrabajo. Nosotros venimos con más o menos 300 años de historia muy orientados al job description y nosotros controlar cómo se lleva a cabo ese job description. Hoy día lo que nos convoca es ser capaces de trabajar por entregas, trabajar orientados a resultados. Si nosotros conseguimos, si nosotros paramos un segundo a analizar, les voy a contar, por ejemplo, nuestra experiencia en nuestra unidad de reclutamiento y selección en DNA Human Capital. Nosotros somos muy eficientes y muy eficaces en la búsqueda de los ejecutivos que nos demandan las empresas. Y básicamente somos muy eficaces porque mapeamos claramente el perfil deseado por la empresa, cuál es el conjunto de competencias que esas empresas esperan, mapeamos cuál es la cultura de la organización y la afinidad cultural que existe de ese colaborador con esa empresa, porque eso va a hacer con que sea más feliz y más productivo al trabajar ahí. Y finalmente, cuáles son las palancas motivacionales. ¿A dónde quiero llegar?
nosotros en un espacio de tiempo muy corto logramos encontrar la persona más competente y más adecuada a la compañía. Ahora me pregunto, si nosotros buscamos contratar la persona más competente con el conjunto de competencias, como decía Steve Jobs, ¿para qué le voy a decir qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Confiemos que las personas saben cómo llevar adelante. Finalmente, porque tú no tienes cómo controlar el job description. Lo que sí puedes controlar son los acuerdos que haces y cuáles son las entregas que esperas. Por lo tanto, el desafío hoy es conseguir capacitar a nuestros líderes y eso es lo que ha hecho las compañías más ágiles, más flexibles y que mejor se ajustan a contextos de cambio como el actual. Es conseguir instruir, capacitar a los líderes de las organizaciones a hacer más y mejores acuerdos, a lograr administrar qué es lo que se espera de cada colaborador, en cuánto se espera, cuándo se espera, y de esa forma poder maximizar la capacidad operativa de la compañía para dar continuidad a su trabajo. Yendo a los tips propiamente que hemos recolectado en las compañías, las buenas prácticas de las compañías, es establecer los tiempos. Lo que hemos observado, sobre todo en la última semana, donde ya está más avanzada la práctica de teletrabajo, es un aumento del nivel de estrés de los equipos. Y parte de ello está asociado también que al trabajar desde la casa, se hace más difícil separar los ámbitos personales de los ámbitos profesionales. Y corremos el riesgo que el colaborador termine estando 24 horas conectado a las problemáticas de la compañía, habida cuenta que también muchas más personas están conectadas al WhatsApp, al mail, a todos los canales de comunicación. Entonces, delimitemos claramente cuáles son los tiempos que esperamos que las personas se estén dedicadas. Y no necesariamente tiene que ser un horario laboral. Quizás descubrimos que es más eficiente establecer ventanas. Capacitemos también a nuestra gente cómo debe proceder para llevar adelante el teletrabajo. Y ahí hay que hacer recomendaciones que son muy acertadas. Uno, tener horario. Dos, tratar de vestirse para que predisponga las condiciones de su programación neurolingüística de que está en modo trabajo. Tener un espacio separado, saber cómo va a coordinar la actividad con los hijos. O sea, hay una serie de recomendaciones que nosotros debemos entregar a nuestros colaboradores, comunicarlo. Y eso, por ejemplo, era una tarea que en la vida normal de recursos humanos podría no estar. Pues bien, quizás es un elemento que si no lo han llevado a cabo hay que traerlo, es instruir a los trabajadores las mejores prácticas en términos de teletrabajo. Establecer claramente cómo van a trabajar, cuáles son las herramientas que dispone hoy la compañía para llevar adelante. Y pueden ser inclusive herramientas pagadas como también herramientas gratuitas, pero marcar la cancha de cómo van a operar. Dejar claro, porque eso también una vez que tú empiezas a comunicar cómo, o sea, qué se va a hacer, para qué se va a hacer y cómo se va a hacer, vamos bajando los niveles de ansiedad de las personas, porque ellos se empiezan a dar cuenta que la empresa se está preparando o está preparada para enfrentar este escenario. Entonces, somos transparentes y empezamos a comunicar medidas adecuadas y fundando ese juicio de competencia. O sea, la compañía está actuando en un escenario distinto y tomando las medidas asertivas correspondientes. Establecer los objetivos, decir claramente de cada equipo y cada equipo, decir cada persona qué se espera, cuándo se espera, en cuánto se espera, dónde se espera, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente, si no quedó claro, comunicar siempre. Establezcan las formas para estar comunicados. Tengan presente que el desafío de comunicación no es menor. Las personas en un contexto de crisis, por lo general, se preocupan y necesitan y anclan su confianza en el otro. Al estar en la compañía, existen los canales de comunicación informales donde las personas, de una u otra forma, saben cuáles son las decisiones que se están tomando la compañía, cómo le está yendo a la compañía, en qué dirección va la compañía. Finalmente siéntese parte de un todo. Y en el contexto donde de cuarentena
cuando las personas están en sus casas, están más lejos de la empresa y tienen que lograr sentir que están en la empresa, que están logrando comunicarse, que saben lo que está pasando. Entonces, apoyémonos en las herramientas que hoy están dispuestas para generar ese sentido de unidad. En ese orden de idea, les voy a compartir algunas de las herramientas que están disponibles. Están las más conocidas como las herramientas colaborativas de Google, como Gmail, Hangout, el Google Drive, el chat de Google. O sea, Google tiene una buena solución, así como también lo tiene Microsoft con el Office 360. Pero después existen otras varias, el WhatsApp, que probablemente esté siendo uno de los más utilizados actualmente, que dispone de una serie de funcionalidades muy apropiadas para los momentos actuales, además de el Workplace de Google. Tenemos también AnyMeeting y Skype para todo lo que son reuniones y videoconferencias. Zoom también es una plataforma que está siendo muy utilizada. Para comunicación en equipo, además de las que ya les mencioné, tenemos Slack. Slack es una solución muy buena para comunicaciones corporativas que está disponible. Y también, además del GoToWebinar para comunicaciones masivas, podemos utilizar el YouTube Live cuando tenemos que convocar a 100, 200 colaboradores y tenemos que hacer una comunicación unidireccional. Esa puede ser una muy buena alternativa también, además de GoToWebinar. Para trabajo colaborativo tenemos, yo por ejemplo ya he utilizado mucho la Asana y eso ayuda para trabajar por proyectos, o sea, ver el seguimiento donde tenemos actividades concatenadas. Son herramientas Asana, Basecamp, Time to Doctor, IDODs, Trello, Anydo. Son herramientas que se utilizan mucho en las metodologías ágiles para gestiones de proyectos. Tranquilamente nosotros podemos plantear la situación actual, la operación de la compañía con una lógica de proyecto y también apoyarnos en estas herramientas y a partir de ahí inclusive empezar a desarrollar la lógica ágil de organización productiva. Para compartir documentos, además de las redes que ya están establecidas y la VPN, tenemos las ya conocidas como el Google Drive, el Dropbox, el WeTransfer, que sirve bastante para que podamos compartir materiales. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Esta presentación nosotros la trabajamos con el equipo de manera remota. Íbamos avanzando en las temáticas, trayendo las informaciones de la encuesta que hicimos, y por detrás nuestro, en su casa, venía la diseñadora editando. Y todo esto lo armamos a través de la herramienta colaborativa de Google. Esta presentación fue completamente en forma remota. Entonces, insisto que las herramientas están ahí, pero acá son solo algunas, hay una infinidad y son sumamente eficientes. También les comparto el TeamViewer para los que lo conocen. Es una forma de poder intervenir los computadores de manera remota. Entonces, si tenés para los equipos de IT que tienen que actuar en los equipos de las demás personas, esta es una herramienta para tomar control de la computadora de otra persona de forma remota. Además de estos tips del teletrabajo, también quería compartir con ustedes un levantamiento que hicimos con las empresas productivas y también los comercios, que diferente de los servicios, se le complica un poquito más para trabajar de manera remota. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar la continuidad operativa si nosotros no tenemos cómo llevar adelante nuestra producción o nuestra actividad económica de manera remota? En ese sentido, insisto, primer eje es comunicar. La comunicación asertiva tiene que estar como un eje estratégico y tiene que ser liderado. Dos, las medidas de seguridad en ese contexto se vuelven aún más importantes. Las medidas de seguridad en el espacio de trabajo tenemos que tener como objetivo que el nivel de contagio sea cero. Tenemos que tomar las medidas para eso, medidas de higiene,
medidas de protección de los colaboradores, establecer las interacciones, cómo se van a llevar a cabo, dónde, qué cosas, por ejemplo, tendremos que dejar de exponer para tomar los debidos recaudos, etcétera. O sea, acá yo no soy especialista en la materia, los previsionistas de riesgo son las personas más informadas sobre eso, pero las medidas de seguridad son importantísimas. Algunas medidas importantes que vale la pena tener presentes: nuestra responsabilidad y el cuidado del colaborador no inicia cuando llega a nuestra planta, sino que inicia desde el momento que él sale de su casa. Desde ese momento aumenta su nivel de exposición, entonces tenemos que tomar las medidas pensando en ello. Algunas prácticas interesantes en ese sentido son los escalonamientos de horario para minimizar las horas peak, o sea, los atochamientos en los transportes públicos en las horas peaks, en las horas de mayor, eh, eh, de mayor tránsito de las personas. Entonces, si tenemos la posibilidad de escalonar los horarios de salida y de entrada de las personas, es una buena medida para que ellos se transporten con menos caudal de gente en los transportes públicos. Otra medida muy buena y muy interesante es disponer traslados para las personas de forma tal de poder asegurar las condiciones en las cuales las personas van a acceder al espacio de trabajo. Y en ese sentido, hasta mismo en contexto de cuarentena total, tratar de buscar canales de diálogo con el gobierno, con los tomadores de decisión, para obtener los salvoconductos correspondientes, explicando la necesidad en función a las características del trabajo que se va a hacer y presentando las medidas de seguridad que se están tomando para poder manejar estos traslados, limitar al máximo el contacto con los externos. Por ejemplo, si tengo un lugar de atención al cliente, ver si no podemos hacerlo de manera remota o de otra manera. Si vamos a recibir proveedores, establecer los horarios o las personas y las formas que se van a hacer para minimizar el nivel de contacto y sobre todo el objetivo final que tenemos, que es las posibilidades de contagio. Algunas medidas de contacto, de cuidado, como control de que los colaboradores que estén en la planta o en el comercio estén sanos. Entonces, por ejemplo, algunas empresas implementaron una medida interesante, que era contar con termómetros digitales para ir controlando el tema de la fiebre y los signos, o sea, los síntomas de eventual contagio. Lo importante acá, este trabajo lo hicimos con Katia Castellaro, que es una de nuestras coaches, que hizo levantamiento con las empresas. Lo importante ahora es decir, para mantener la continuidad operativa es fundamental el cuidado, porque si las personas se contagian de una u otra forma, nos vamos a ver impactados en nuestra continuidad operativa. Estas son algunas de las medidas que hemos levantado que son interesantes y hay muchísimas otras. Acá lo que les recomiendo es involucrar los equipos de recursos humanos, los equipos operativos y los prevencionistas de riesgo en esta discusión para tomar las medidas suficientes y coordinadas para llevar adelante nuestra actividad productiva. Un poco para terminar, quiero insistir en eso. Los tiempos de crisis son los momentos donde el capital construido a través de una relación de confianza con nuestros colaboradores da los mayores rendimientos. Pero también es un excelente momento para que podamos construir relaciones de confianza. La base para el trabajo en equipo, para tener un equipo comprometido, unido, perseverante y positivo frente a un contexto de adversidad, es la confianza. Y la confianza se basa en 3 juicios que se tienen que dar todos al mismo tiempo. Un juicio de transparencia, o sea, yo tengo que creer que el otro siempre me dice la verdad, de forma tal que cuando me lo diga, yo creo que me está siendo sincero, me está diciendo la verdad. Un juicio de competencia, yo confío que él va a hacer lo que me dijo que hace, porque tiene las competencias suficientes para hacerlo. Y un juicio de cumplimiento, esta persona que me dice la verdad, que tiene las competencias, todas las veces que me ha dicho algo, lo ha cumplido.
con esos tres principios, yo creo que si nosotros implementamos alguno de estos tips que fuimos dando acá, vamos a lograr a tener los equipos comprometidos, dedicados, comunicados, vinculados por detrás de un propósito. Y es lo que nosotros necesitamos en momentos como ese. Recapitulando las recomendaciones, tomen el eje de comunicación como un eje estratégico. Hemos observado que las compañías más ágiles, que mejor se están adaptando en este momento de cambio, son aquellas compañías que más se están comunicando, que han establecido flujo de comunicación. Y un elemento importante, tenga presente que hemos observado, sobre todo en la última semana, que los niveles de estrés de los equipos ha aumentado, el nivel de agotamiento. Y eso nos lleva a que seguramente tengamos que comunicar más, tengamos que hacer webinar semanal con todos los colaboradores para contar cómo nos está yendo, cómo nos fue la última semana, para poder agradecer, para poder reconocer, para que las personas se sientan unidas. Ayudemos a que ellos puedan llevar a cabo el trabajo más productivo y con la mejor calidad de vida. Tomar esas medidas, cuidando a las personas, va a ser la forma que nos va a asegurar tener continuidad y sostener este proceso en el tiempo. Abrir los canales de comunicación, estar receptivos a los cuestionamientos, a los pedidos, a las sugerencias que nuestros equipos nos digan. Y por último, comuniquemos claramente qué es lo que esperemos de cada persona. Dejemos de lado la lógica de control y pongamos en la óptica de que hoy lo importante es hacer acuerdos y ir por ellos, definir cuáles son las entregas y comunicar claramente qué esperamos de cada uno. Nosotros estamos confiados en tiempos de crisis, son una gran invitación para que nos desafiemos, para de esa forma lo que llamamos como crisis se transforme en verdad una gran oportunidad para poder co-crear, colaborar y construir juntos el futuro. Nosotros de DNA estamos totalmente disponibles para crear las conversaciones, los conversatorios, para ayudarlos, para apoyarlos en todo lo que sea necesario en este proceso. Luego de este webinar ahora vamos a abrir un espacio para conversación, para preguntas. Les vamos a enviar este material con grabación del webinar en el día de hoy eh, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Preguntas, si quieren hacer preguntas, recomendaciones, sugerencias, tienen acá el espacio de preguntas y pueden hacerlo a partir de ahora. Dice Claudia, muy buenas reflexiones, creo que es muy acertado y un desafío cómo gestionar en tiempos de crisis. Efectivamente, creo que es importante que podamos compartir nuestras buenas prácticas. Acá hicimos un relevamiento de algunos elementos generales, pero después si necesitan entrar en cada caso, estamos a disposición. Muchas gracias, Claudia. Dice Loreto, hola, muchas gracias por esta instancia. Necesito darle tips muy breves a mis jefes. ¿Cuáles son las tres cosas que sí o sí tienen que hacer los supervisores de gente que no puede operar? Eh, mira, no sé si estamos, qué características supervisores, entonces voy a asumir dos premisas.
en un contexto de servicios para trabajar como teletrabajo y en un contexto productivo. En el contexto de servicios, lo que hemos observado la recomendación es tener claro cuáles son las medidas que se tienen que tomar para garantizar la continuidad operativa, ¿no? Si es ventas, en ventas, si es atención a los clientes, atención a los clientes, si es delivery, entrega, eh, 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 cuáles son las medidas asociadas para garantizar la entrega. Una vez establecidas esas medidas, tratar de decir, ok, ¿cómo las vamos a llevar adelante? ¿Y qué esperamos de las personas? Entonces, en ese orden de ideas es hacer la comunicación en por qué se están tomando las medidas que se están tomando, para qué se están tomando, definir claramente cuáles son los objetivos o los propósitos de lo que estamos buscando llevar adelante y establecer de manera más exhaustiva posible cómo lo vamos a llevar para adelante. Garantizar que los supervisores estén en condiciones de, uno, comunicar, dos, sostener el proceso, que es decir, mira, tú estás acostumbrado a supervisar cómo se lleva adelante la tarea y hoy día tienes que transformar eso en entregas concretas, o sea, dime qué es lo que espera de este cómo en términos de output, en términos de resultados, en términos de entregas. Y cuanto más claro esté eso, luego después se tienen que comunicar sus equipos. Yo espero, hacer un ejemplo de atención, necesito que si vas a hacer la atención desde tu computadora en tu casa, el tiempo de atención esté entre tanto y tanto, el tiempo de espera de atención esté en máximo esto, espero que la evaluación de la encuesta luego después sea mínimamente esta, eh, eh, y que el nivel de no atención no pase de tanto. Entonces, es importante y después tener las instancias de acompañamiento. Entonces, por lo tanto, en lugar de supervisar cómo se llevaba adelante la tarea, pasar a supervisar los resultados que surgen de esa tarea. Y después, como todos los negocios los requieren, tener procesos de entrenamiento y capacitación continuos que se puedan llevar adelante de manera remota. Lo mismo los espacios de feedback, de alimentación, finalmente los procesos de facilitación con los colaboradores. En términos productivos, la idea es un poco la misma, con la dificultad de que nosotros tenemos y hoy en los temas productivos el acento está mucho más en cómo llevar adelante la cadena productiva con las medidas de seguridad pertinentes para minimizar el contagio. Y ahí mi principal recomendación es tengan presente que el cuidado no empieza en la panza productiva, sino que en verdad empieza muchísimo antes, desde que el colaborador sale de casa hasta que el colaborador regresa a su casa. Entonces ahí yo creo que en función de las características de cada uno de los establecimientos, los procesos productivos, mi recomendación es, junto con un prevencionista de riesgo, diseñar todo el flujo, todo el proceso y cuáles son las medidas que se van a llevar adelante. Teniendo presente que nosotros en Colombia, en Perú, en Chile empezaron gradualmente, en Argentina también estamos con medidas de cuarentena total. Ahí tenemos que hacer un trabajo adicional de articular con las autoridades correspondientes cómo vamos a garantizar seguir operativos y también presentando las medidas de seguridad que hacen con que minimicen el nivel de contagio. Porque si bien hoy el acento está muy fuerte en, en el tema sanitario, los gobiernos y las autoridades no dejan de tener una preocupación con la economía. Por ejemplo, hoy a la mañana yo estaba leyendo que el nivel de pedidos de seguros de cesantía en Estados Unidos llegó a 3 millones, un pic que no había llegado en ninguna de las crisis anteriores, y ya estiman un nivel de desempleo del 10%, producto de la pandemia. Entonces, eso es mucho, o sea, Estados Unidos estaba por debajo del 5%. En Brasil también están con fuertes preocupaciones con la economía, en todos los países. Entonces,
hoy nosotros debemos buscar los canales de diálogo para garantizar, cuidar de la gente y la continuidad operativa. Esto es lo que te puedo recomendar, y en ese sentido a nivel operativo es involucrar los supervisores en garantizar que esas medidas sean respetadas y adoptadas de manera estricta. Ah, perfecto. Bueno, creo que acá veo la aclaración, Loreto, están en sus casas y no pueden trabajar. Eh, espero haber logrado de ayudarte con estos comentarios. Si no, cualquier cosa me escribes y ahí seguimos conversando. Nos pregunta Andrea, dice, Augusto, ante una comunicación directa y clara con los empleados eh, innecesario, positivo transmitir las diferentes etapas que se plantea la empresa para ir apaleando la situación, teniendo en cuenta que ello va directamente relacionado con ellos. Efectivamente, y ojo, no es necesario que nosotros tengamos que comunicar todo desde el principio. Es comprensivo en un contexto, vuelvo a decir, esta sigla VICA, ¿no? De que no tengamos todas las respuestas. Y ahí eso tan solo establecer, dice, mira, nosotros vamos a tener un canal de comunicación, no sé, mínimamente semanal, donde les vamos a ir comunicando a medida que avance las medidas que estamos adoptando y también quedamos abiertos para todas las consultas o sugerencias que ustedes tengan. Y eso es una forma de comunicar, que es decir, miren, estas son las medidas que se tomaron con el conjunto de información que tenemos hoy. A medida que el contexto cambie, iremos tomando las medidas y se las iremos comunicando, pero estamos comunicando de que la estrategia de comunicación es un eje fundamental de unión para los equipos. Acá Loreto vuelve a hacer una aclaración. Perdón que insista, pero me interesa tu opinión. Tengo un grupo grande que no puede entregar el servicio porque se hace presencial. Es como ser operador de una fábrica de producción y la fábrica está cerrada. Mira, si la fábrica no se puede abrir, no hay nada que hacer. Y ahí las reflexiones pasan mucho más eh, con respecto a cómo seguirá la empresa. Hay una mirada de la ecuación de valor, del modelo de negocio y demás. Y eventualmente existen algunos caminos que ahí inclusive los equipos de recursos humanos están muy capacitados, que es anticipar vacaciones. Algunos países están abriendo la posibilidad de el uso del seguro cesantía, o sea, reducir los salarios para el uso del seguro cesantía. Y una vez que tengan claro cuál es el horizonte, cómo se hace para atravesar el problema y que un problema de liquidez no se vuelva un problema de solvencia de la compañía, pues bien, comunicar a los empleados. Insisto, puede ser que tengamos que tomar decisiones de desvinculación, que no sean de todo el staff, y ahí es poner el eje del cuidado sobre la mesa, porque cuando cuidamos los procesos de salida, no solo cuidamos a los que están saliendo, sino también cuidamos la moral, el nivel de confianza y compromiso de los que se están quedando. Entonces, en cada caso ahí tendríamos que analizar. Y algo para explorar es, una vez se tomaron las medidas, si tenemos un buen plan de contingencia para las medidas, es tratar de articular con las autoridades para mantener operativa la empresa. Y si finalmente han caído los niveles de venta y no tiene sentido producir, bueno, volvemos a la respuesta anterior. Veamos los caminos típicos de licencias, vacaciones, reducciones de jornales, reducciones de sueldo. Ahí tenemos que ir construyendo siempre. Al final del día termina siendo un camino de acuerdos. Acá hay una pregunta bien interesante de Marcela Farías que dice, ¿de qué forma ves que se puede incentivar a un equipo desde lo remoto para que no pierdan impulso y compromiso a pesar de sus problemáticas personales y cómo equilibrar sus inquietudes y frustraciones en este contexto para no perder el foco? Mira, perdón lo repetitivo y les voy a contar
mi experiencia y les voy a contar lo que hemos observado de algunas empresas que tenemos en nuestro radar de benchmark. Insisto, establecer el canal de comunicación, no evitar el problema, sino colocar el problema sobre la mesa, y a partir de ahí establecer cuáles son las medidas, o sea, contar el contexto, es decir, a nosotros hoy, en la última semana, en las últimas 2 semanas, nos ha impactado de esta manera. Por lo tanto, frente a este contexto, nuestros objetivos son este, y para eso vamos a tomar estas medidas. Y estas medidas, o sea, para esto vamos a operar de esta manera, tomando estas medidas y se espera esto. ¿Por qué yo insisto tanto en esto? Porque finalmente, al final del día, la preocupación, la ansiedad está asociado con el futuro y lo desconocido. Las personas no, no temen el cambio. Porque si paramos y pensamos, una crisis en verdad no es más que un cambio inesperado con una percepción de pérdida. Las personas no tienen el cambio, en verdad las personas temen perder en el futuro. Con lo cual, cuando tú informas y dices, nos está impactando de esta manera, nuestros objetivos son estos, vamos a actuar de esta forma, con estas medidas, y espero todo esto, tú empiezas a transformar lo desconocido en conocido. Es decir, marca las canchas de dónde está la incertidumbre. 2, comunicas claramente de que eres consciente del problema, los vas a comunicar y vamos a trabajar juntos en ello. Hasta mismo cuando tomamos las decisiones más duras, insisto, el señal de cuidado para las decisiones más duras, también habla a la otra persona de cómo los vas a cuidar a ellos. Y puedes comunicar, mira, si este proceso se sostiene así, no habrá más desvinculaciones o necesitamos tomar determinadas medidas para prevenirnos de un contexto más adverso, para no tener que desvincular más gente. Insisto, el camino es la comunicación. Paso siguiente, una vez que tú estableciste claramente lo que esperas, es hacer conocimiento, hacer seguimiento, hacer reconocimiento, hacer agradecimiento. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues bien, quizás el jefe de área en todas las semanas hacer el reconocimiento de su curso semanal o eventualmente el gerente general de la empresa hacer un webinar y contar cómo avanzó en la semana, qué cosas mejoraron, qué cosas nuevas surgieron, hacer los reconocimientos. Queremos reconocer el equipo de recursos humanos que ha logrado capacitar a toda la empresa a lo largo de la última semana en cómo llevar adelante el trabajo remoto. Queremos reconocer al equipo de atención a clientes que ha logrado sostener. Y de esa forma, sentir la gente que sigue dentro de la empresa, que está junto, que está en su casa, pero que estamos construyendo juntos este futuro. Estas son algunas de las recomendaciones que te puedo dar. Después, si quieres que entremos en situaciones más particulares, conversamos y con gusto te podemos apoyar, Marcela. Bien, voy a leer dos más y ahí si quieren les dejo mi correo y seguimos conversando en honor al tiempo y porque al final terminé haciendo una presentación de media hora para mí sola al principio, que les pido mil disculpas por ello. Nos dice Carolina, muchas gracias por la estancia, muy buena charla. Desde las áreas de recursos humanos hay otros procesos que se llevan en un ámbito normal, evaluaciones de desempeño, programas de liderazgo. ¿Es conveniente mantener estos programas? ¿Adaptaría a la realidad? También en línea con la pregunta anterior, que no te veas como que no estás viendo la realidad y quieres seguir como si nada. Mira, Carolina, te voy a tomar el punto en dos líneas, o sea, yo no quiero ser exhaustivo porque ser responsable en una charla tan corta conseguir dar solución a los problemas generales, pero si te puedo recomendar algo es, uno, asociado con la respuesta anterior, es traer el problema sobre la mesa. Poner el problema en la mesa ya te hace vincularte con la realidad. Ignorarlo sería lo errado. Entonces, los procesos, luego lo otro es saber si realmente sigue siendo necesario. O sea, los procesos de evaluación generalmente están asociados a años anteriores.
independientemente si hay aumento de sueldo, si no hay aumento de sueldo, si hay desvinculación o no hay desvinculación, y sabrá cada empresa cuál es la política, vale la pena seguir con ese proceso si las condiciones de la compañía lo habilitan, porque si las condiciones de la compañía no lo permiten, o sea, la crisis está consumiendo el tiempo de la gente está trabajando mucho para salir adelante, puede ser tranquilamente comunicar, mira, vamos a continuar con el proceso de evaluación de desempeño, pero no ahora, en 2 meses más, porque en este momento estamos enfocados en esto. Pero ya comunicaste que para ti es importante, que en este momento la conjuntura te lleva a tomar esta decisión. Ahora, ¿por qué? Porque estábamos queriendo garantizar tales elementos. Entonces, nuevamente, contexto, cómo nos impactó, cuáles son los objetivos, cómo vamos a hacer, vamos a estar todos enfocados en esto, ¿qué vamos a tomar? Estamos en proceso de evaluación de desempeño, pero lo vamos a llevar para dentro de un mes, porque en este momento todo el equipo de recursos humanos está abocado a capacitar, a diseñar las políticas de buenas prácticas para el teletrabajo y capacitar a todos los colaboradores. Si las condiciones de la empresa sí lo habilitan, bueno, pues bien, hagamos el proceso de desempeño y si las medidas no las podemos tomar de aumento de sueldo, no aumento de sueldo, etcétera, etcétera, la vamos a tener que comunicar, pero vale la pena la evaluación de desempeño porque es una forma de reconocer al colaborador. Es decir, mira, el año pasado hiciste un muy buen trabajo y te tengo que reconocer por ello. O al contrario, mira, no hemos logrado las metas en esto, por lo tanto, te pido que estés abocado en esto. Ahí hay que ver cada situación, pero creo que como líneas generales seguiría un poquito la cadena de lo que te comenté. Los programas de liderazgo tal vez sea necesario adaptarlos a la nueva coyuntura y en función, en mi experiencia en general, lo que ha sucedido es acelerar estos programas de liderazgo, porque muchas empresas tenían los proyectos de implementar metodologías ágiles para el futuro, implementar el teletrabajo como un beneficio en el futuro, desarrollar líderes del futuro conectados con el propósito. Y finalmente hoy día en los equipos de recursos humanos el futuro se hizo presente y ya no es más una política de beneficios, es una realidad para mantener la capacidad operativa. Eventualmente formar los líderes en esa dirección puede ser una buena decisión. Y todo lo contrario, o sea, te muestra totalmente conectada con la realidad. Bueno, señores, les agradezco mucho los comentarios. Hay varios y no lograría atenderlos todos ahora. Quedo abierto para que conversemos. Mi mail es augustodermo@theneoutplacement.com y este material lo van a recibir con la grabación del video también a lo largo del día. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien y estamos hablando. Chao, chao.